Hola amigos, les habla Moisés Cabrera para desearles un feliz año nuevo. Hoy es día 1 de enero del año 2026 y estamos muy contentos esperando que tengamos grandes bendiciones de Dios en este año, vida larga, salud abundante, copiosas bendiciones de Dios abriéndonos puertas hermosas para disfrutar de la paz y de la vida nueva en Cristo. Muchos de ustedes saben lo que es la vida nueva en Jesús. Confiar en sus promesas, confiar en su providencia y en el cuidado amoroso de nuestro Dios Todopoderoso. En este día 1 les quiero llevar un comentario acerca del calendario que tenemos. El calendario que tenemos aquí en el continente americano no es el que tienen en todo el mundo. Les quiero llevar algunos comentarios de valor, porque los comentarios aquí son de gran valor. Les quiero hablar de este calendario. ¿Sabían ustedes que un papa hizo perdedizos 10 días de la historia y que nunca se han recobrado, no se han recuperado? No sé si algún día lo vayamos a recuperar, pero les quiero contar la historia. Bueno, el calendario que usamos actualmente en casi toda América Latina, Estados Unidos, Canadá, se llama el calendario gregoriano. Este nació de una necesidad religiosa, por eso lo tenemos, de una necesidad religiosa y científica en Europa en el siglo XVI, para corregir un error de cálculo del sistema anterior. Aquí cuento la historia para todos ustedes, cómo llegó a ser lo que hoy es el calendario gregoriano. El problema del calendario juliano, el anterior, antes del actual, se usaba el calendario juliano, instaurado por Julio César en el año 46 antes de nuestro Señor Jesucristo. Este sistema asumía que el año duraba exactamente 365 días, 365.25 días, o sea, una fracción. Sin embargo, el año solar real es de unos 11 minutos más corto, ¿ok? El desfase de esos 11 minutos acumulados durante 1600 años provocaron que el calendario se atrasara unos 10 días respecto a las estaciones reales. Bueno, así es que había la urgencia para la Iglesia Católica de arreglar el calendario para una Pascua. Esta Pascua se estaba alejando del equinoccio de primavera, celebrándose cada vez más tarde. ¿Cuál era la solución? Bueno, el Papa Gregorio número 13, 13º, en 1582, el Papa Gregorio XIII promulgó una reforma basada en los estudios científicos de la Universidad de Salamanca y del astrónomo Luigi Lilio para arreglar el desorden. Esto tomó pues un buen tiempo para este estudio científico. El asalto en el tiempo decretó que el jueves 4 de octubre de 1582 fuera seguido directamente por el viernes 15 de octubre de 1582.
O sea, de un día del 4 de octubre se pasó al 15 de octubre del mismo año. Esos son 10 días, simplemente de acuerdo al decreto, al calendario que tenemos. Esos 10 días nunca existieron, nunca se han recuperado, recobrado, están perdidos en la historia. Nuestra visión de eso es que ya nunca se van a recuperar. Es posible que ya nunca. Nueva regla de bisiestos. Se decidió que los años terminados en 00 solo serían bisiestos. Si eran divisibles por 400 o por eso el año 2000 fue bisiesto, pero el año 2100 no lo será. El próximo, ya no vamos a estar. ¿Ya? Para el 2100 ya ni señas de los que estamos de esta generación. Bueno, seguimos adelante. Esto está maravilloso. ¿Cómo llegó hasta el continente americano? Bueno, en Hispanoamérica, el año de adopción, el año 1582. Tenemos entonces la influencia de lo que se decidió en Europa por el Papa Gregorio XIII. Entonces, al ser colonias del Imperio Español, adoptaron el cambio de inmediato por orden del rey Felipe II. Recordemos que había varios calendarios, por ejemplo, estaba el azteca, estaba el maya y estaban otros. Pero como América Latina estaba bajo el gobierno español y portugués, bueno, por decreto de el Papa Gregorio III, pues ya toda América Latina adoptó el calendario gregoriano. Ahora bien, Brasil también lo adoptó en 1582 como parte del Imperio portugués, también aplicó el inicio de este calendario. Canadá y Francia lo adoptaron también en 1582, las zonas bajo control francés como Quebec, y lo adoptaron en el mismo tiempo, el mismo año. En Estados Unidos y el resto, y Canadá, en 1752, al ser colonia británica, tardaron más porque Inglaterra protestante, o la Inglaterra ya protestante, no quería seguir órdenes del Papa. Cuando finalmente cambiaron, tuvieron que saltar esos 11 días. Del 2 al 14 de septiembre. Bien, entonces al principio hubo resistencia popular, sobre todo en Inglaterra. En muchos lugares la gente protestó porque sentía que le habían robado 10 días o 11 días, pues 10 en algunos casos, 11 en otros. Entonces la gente no estaba contenta por eso, y ellos protestaban cobrando el salario. Sí, los días se los habían quitado, entonces, por ejemplo, no les estaban pagando los 10 días, pasaban del 4 al 15 y ellos estaban reclamando el salario de esos 10 días y por eso estaban sobre todo inconformes. Recuerden que las cuestiones económicas se inconforman en muchas partes, dividen familias por herencias, por tantas cosas. Bueno, el dinero es algo especial que hay que aprender a manejar. Enero, como inicio, aunque Julio César ya había fijado el 1 de enero como el inicio del año, pues en la Edad Media muchos países usaban fechas religiosas como el 25 de marzo. La reforma gregoriana ayudó a estandarizar el 1 de enero en todo el mundo católico.
Ahora, ¿le gustaría saber más? Más de esto que implicó y que ha implicado en el mundo. Lo más curioso de esta historia es que el cambio de calendario creó un enigma temporal que aún confunde a muchas personas. En el caso más famoso es el de los dos escritores más grandes de la historia, que es Miguel de Cervantes Saavedra y William Shakespeare. ¿Por qué? Bueno, porque el misterio del 23 de abril. ¿Cuál es ese misterio del 23 de abril? Ahora le contamos. Si buscas en Google, cuando murieron, verás que para ambos aparece la misma fecha, el 23 de abril de 1616, ¿verdad? Ellos, según murieron el 23 de abril de 1616. Sin embargo, no murieron el mismo día, pero parece que murieron el mismo día. Cervantes en España, como España ya usaba el calendario gregoriano, Cervantes murió el 22 de abril y fue enterrado el 23. Ok. Shakespeare en Inglaterra, como Inglaterra seguía usando el calendario juliano, no el gregoriano, entonces, ¿qué iba 10 días atrás, cuando en Londres era el 23 de abril, en el resto de Europa ya era el 3 de mayo, pero era el mismo día? Pero por este desfase del nuevo calendario gregoriano, y no estaban de acuerdo. Murieron el mismo día, pero con fechas diferentes. Por eso decimos el enigma, pero lo vamos resolviendo. Dato curioso. Por esta coincidencia de fechas, la UNESCO eligió el 23 de abril como Día Internacional del Libro, aunque técnicamente murieron con 11 días de diferencia. ¿Cómo está esto que técnicamente? Bueno, por los calendarios, pues. El problema de los calendarios. Otro caso, Santa Teresa de Jesús. Es el caso más extremo. Ella murió en España la noche del 4 de octubre, ese día que se decretó el cambio. El 4 de octubre de 1582, precisamente el día en que entró en vigor la reforma del Papa Gregorio XIII. Al cerrar los ojos, el día 4, despertó en la eternidad el día 15 de octubre. Bueno, esto parece un chiste, pero eso se dijo y eso se ha debatido y sobre eso se ha escrito también. Entonces, si murió el 4, recuerden que del día 4, pues ya pasó al 15 por el desfase o quitar los 10 o 11 días. Bueno, otro caso, George Washington, el primer presidente de los Estados Unidos. Él nació el 11 de febrero de 1731, según el calendario que se usaba entonces en la colonia británica. Pero cuando Inglaterra finalmente cambió el sistema gregoriano de 1752, su fecha de nacimiento se movió al 22 de febrero de 1732. Son de esas cosas que suceden de personajes importantes. Desde luego, muchos otros también nacieron y murieron, pero no eran famosos. Entonces no se mencionan los otros. La Revolución Rusa de octubre se llama así porque ocurrió el 25 de octubre de 1917, según el calendario juliano. O sea, era el calendario que usaba Rusia, pero para el resto del mundo y para nosotros hoy, esa revolución ocurrió el 7 de noviembre por esos asuntos del calendario. No fue por ciencia
sino por política y religión. Los países protestantes ortodoxos veían el calendario gregoriano como una intromisión del Papa. Bueno, vamos adelante. Es fascinante cómo algo tan natural como la fecha dependió durante siglos de la religión y la política y sigue dependiendo. Aquí te cuento cómo los últimos en rendirse al calendario actual y los otros sistemas que aún sobreviven, porque hay otros calendarios. Los tardíos, ¿quiénes fueron los últimos en adoptar el calendario gregoriano? Muchos países no adoptaron el calendario gregoriano hasta el siglo XX, lo que generó confusiones masivas en el comercio, en la diplomacia internacional. Japón lo adoptó en 1872. En ese año lo hizo para alinearse con las potencias occidentales durante la Revolución Meiji. China lo adoptó en 1912 tras la caída del último emperador, aunque el pueblo siguió y sigue usando su calendario tradicional para las festividades. Rusia, lo haría en 1918, como mencionamos, fue tras la revolución bolchevique, tuvieron que saltar 13 días de golpe. Grecia, en 1923 fue el último país europeo en adoptarlo para fines civiles. Arabia Saudita, esa hace poco. En el 2016, estamos hablando de, ¿qué? Unos 8, 9 años. En 2016, es de los casos más recientes. Cambiaron el calendario gregoriano para el pago de salarios políticos, para ahorrar dinero, ya que el año lunar es más corto y así pagan menos días al año. Otros calendarios que siguen vivos. Aunque el gregoriano es el estándar para los negocios y los vuelos internacionales, el mundo no se rige solo por este calendario. Estos sistemas funcionan de forma distinta. ¿Cuál? El calendario chino, por ejemplo, lunisolar se llama. No se basa solo en el sol, sino también en las fases de la luna. ¿Cómo funciona? Los meses empiezan con la luna nueva. Cada año está asociado a uno de los 12 animales del zodiaco, en el caso de los chinos. Uso actual. Define fechas vitales como el Año Nuevo chino y el Festival de la Luna. Otro, el calendario hebreo, o como se dice judío. Es el calendario oficial del Estado de Israel junto al gregoriano, es decir, trabajan paralelamente, funcionan paralelamente. Para ellos, no estamos en el año 2025 o como se dice, 1 de enero del año 2026. Y ahora ya corrigiendo, ¿verdad? Ya no estamos en el 25. Entonces, para ellos no estamos en el año 2026, sino que ellos están en el año 5785, contando desde la fecha de la creación del mundo, según la tradición bíblica, para ajustar el desfase solar, añaden un mes bisiesto completo cada ciertos años. El calendario islámico es otro que está vigente. A diferencia de los anteriores, este es un puramente lunar. El efecto es el siguiente. El año
es unos 11 días más corto que el nuestro. Por eso, el mes de Ramadán viaja a través de las estaciones y a veces cae en verano y otras veces cae en invierno. Actualmente está en el año 1446 el calendario islámico. ¿Por qué el nuestro es el más exitoso? El calendario gregoriano se impuso no porque fuera el mejor culturalmente, sino por dos principales razones. Uno, precisión técnica. El desfase con el Sol es de solo 26 segundos por año. Tardaríamos unos 3.300 años en perder un solo día. Entonces es uno de los más exactos. Globalización es la otra razón. El dominio comercial de Europa y América hizo que para hacer negocios todos tuvieran que estar en la misma página literalmente. O sea, por conveniencia de negocios y de diplomacia se movieron al calendario. Es muy curioso que usemos nombres que no coinciden con la realidad. Octubre significa el mes octavo, noviembre el noveno y diciembre el décimo. Pero en nuestro calendario son el 10, el 11 y el 12. ¿Por qué este desorden? Todo es culpa de la política romana y de dos de sus líderes más famosos. Bueno, entonces el calendario original era de 10 meses. Al principio el calendario romano creado por Rómulo solo tenía 10 meses. El año empezaba en marzo, como la primavera, y terminaba en diciembre. El invierno no tenía meses, era simplemente un periodo de espera para la guerra y la agricultura. Luego se añadieron enero, que es nombre del dios Jano, para muchos que nomás se fijan en el sábado, recuerden que también tienen que honrar a Jano, que es January, enero. Entonces se añadió este nombre al mes de enero. Se añadió pues enero. Así es que así estamos. Y febrero, mes de la purificación, se pusieron al final. Seguimos. El golpe de estado de los nombres. Originalmente los nombres eran 10, los nombres de los meses 10 y pasó a ser 12, añadiendo enero, Jano y febrero de la purificación. Los meses que hoy llamamos julio y agosto se llamaban quintilis, quinto pues, y sextiles, sexto. Pero dos hombres quisieron inmortalizarse poniendo sus nombres en los meses. Julio César reformó el calendario y tras su muerte el Senado cambió el nombre de Quintilis a Julius. O sea, ya se le puso el nombre del emperador en su honor. Su sucesor no quiso quedarse atrás y cambió Sextilis por Augustus, que es el mes de agosto. Al mover el inicio del año de marzo a enero, hubo un cambio ahí, todos los meses numerados, septiembre a diciembre, se desplazaron 2 lugares, dando o quedando en descuadrado por siempre el calendario. ¿Cómo sería vivir con 13 meses? Es decir, hay una propuesta que casi se vuelve realidad en
en poco tiempo. Se espera que para el año 2030 se pudiera hacer ese cambio. Así funcionaría tu vida. 13 meses exactos en lugar de 12. Si se hiciera pues el cambio, ¿verdad? Entonces, 28 días por mes, cada mes tiene exactamente 4 semanas, serían 28 días, serían meses exactos de 28 días, días fijos. Si naciste un lunes, tu cumpleaños sería siempre un lunes. Un día de cada mes siempre sería lunes. El 28 siempre será domingo, o sábado, o martes. El día 365 se llamaría día del año, un día festivo que no pertenece a ningún mes ni semana. Dato curioso, la empresa Kodak usó este calendario de 13 meses internamente desde el año 1928 hasta 1989 para que sus cuentas y presupuestos fueran perfectos cada mes. ¿Por qué no lo usamos? O sea, ¿por qué no usamos ese calendario de 13 meses? Aunque es matemáticamente perfecto, falló por dos razones. Religión, esa es una razón. El día del año rompía el ciclo de la semana de 7 días, lo que molestaba a quienes guardaban el sábado o domingo, o sea, a los sabatistas y a los dominguistas los afectaba. Entonces, por eso se ha detenido. A la gente no le gusta la idea de tener un viernes 13. Todos los meses. ¿Te imaginas tener que celebrar tu cumpleaños siempre el mismo día de la semana? Si quieres, puedo explicarte por qué febrero terminó como el mes raro o el patito feo del calendario. Pobre febrero. En el calendario cayó como el mes más corto y que siempre termina pagando los platos rotos de los demás, del desastre de los demás o de la organización de los meses. La superstición de los números impares. Para los antiguos romanos, los números pares daban mala suerte. Cuando el segundo rey de Roma, Numa Pompilio, decidió añadir 2 meses al calendario original, o sea, añadir enero y febrero, para cubrir el invierno, intentó que todos los meses tuvieran 29 o 31 días. Sin embargo, para que el año sumara un número impar de 355 días, un mes tenía que ser par por fuerza. Eligieron a febrero por ser el último mes del año en aquel entonces. Así que lo dejaron con 28 días y le dedicaron a los rituales de su purificación, Febra, convirtiéndolo en un mes de desafortunado pero necesario para la organización del calendario. El mito de celos de Augusto César. Existe una historia muy popular, aunque los historiadores modernos la debaten, que dice que febrero perdió un día por una cuestión de ego. Originalmente, Julio César tenía 31 días y Augusto César o Agosto solo tenía 30. Se dice que el emperador Augusto no quería que su mes fuera menos que el de Julio. Entonces, por eso se agregó un día más. Para igualarlo,
le robó un día a febrero y se lo sumó a agosto. Por eso hoy tenemos 2 meses seguidos de 31 días, julio y agosto. Y febrero se quedó con 28. Y como saben ustedes, cada 4 años es 29 días. Bien, entonces el rompecabezas de los años bisiestos. Como el año solar dura aproximadamente 365 días y 2 días, ese cuarto de días sobrante se acumula para que no se nos desordenen las estaciones. Cada 4 años añadimos un día extra. Por eso ya viene febrero con 29 días. Simplemente por herencia romana. Como era el último mes del año, para ellos era el lugar lógico donde meter los días de ajuste. Lo más curioso es que lo contaban, no añadían un día para que fuera 29. Repartían el sexto día antes de las calendas de marzo. Por eso se llama bisiesto, 2 veces el sexto. Así es que, amigos, deseo de todo corazón que tengan un año calendarizado, un año con buen calendario, con una buena metodología y que este calendario de este año, este año en el que estamos, en el que empezamos a vivir, le traiga a usted muchas bendiciones de Dios y que tenga buenos días y buenos años de aquí en adelante. Que Dios le bendiga y que Dios le guarde.